Un saludo especial para ustedes, profesores. El presente ejercicio pretende dar a conocer el resultado del reconocimiento, caracterización, análisis y diagnóstico del caso de estudio tomado como referencia para la aplicación de los conceptos de los que se ha hecho comprensión desde el espacio académico de fundamentación. El trabajo ha sido desarrollado por el grupo conformado por Gina Paula Artunduaga, Álvaro Fernando Vera y quien se dirige a ustedes, Andrés Romero Apráez. Es preciso que se haga una identificación de los tópicos de trabajo con base al contenido de la presentación, donde los temas relevantes a exponer se basan en 4 elementos principales para su aplicación en el contexto de estudio. 1. Paisaje urbano. 2. Escenario urbano. 3. Ecología del paisaje. Y por último, y cuarto punto, valoración del paisaje cultural y patrimonial. En primer lugar, identificar los elementos del paisaje urbano a partir de los conceptos aplicados por el arquitecto y diseñador urbano Gordon Cullen. Se ha tomado como premisa la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila, específicamente el área constituida como centro tradicional de la ciudad, teniendo en cuenta la diversidad de insumos antrópicos y naturales presentes que permitirían un ejercicio fluido desde la observación de dichos elementos de trabajo. Se ha identificado un tramo para dar cabida al recorrido de observación y se ha identificado igualmente el eje de la calle Octava entre Carrera Quinta y Avenida Circunvalar como límites transversales. Con relación a la experiencia de la visualización y observación de la senda, determinada como insumo del paisaje urbano, se da inicio al recorrido en el Parque Central Santander, elemento abierto de uso público que permite la descompresión del microcentro de la ciudad y que soporta en su entorno varios de los edificios representativos de la ciudad. Es un espacio que evidencia distintas actividades que hacen parte que hacen del parque un espacio apropiado de dinámicas de descanso, comercio, culto religioso, contemplación y otros escenarios que vislumbran dicho paisaje urbano como un nodo de actividades y un punto de referenciación para la misma ciudad. Debido a su constitución como parque central, contiene una capa ambiental enriquecida con árboles de distintas especies que sirven de cobijo y creación de áreas climáticas confortables, además de que funcionan como hábitat y ámbito de sustento vital para diversas especies. El mobiliario del parque central juega un papel importante, ya que muestran algunos elementos escultóricos que permiten la creación de hitos y puntos de encuentro. Con relación al tramo 2, comprendidos entre la carrera cuarta y tercera, cuyo eje de recorrido es la calle Octava, se comporta como un paisaje denso, contaminación acústica ineludible, debido a las actividades comerciales representadas en locales comerciales formales y módulos emplazados sobre la calle que invaden la senda peatonal de la calle Octava. El tercer tramo vislumbra nuevamente un espacio de permanencia llamado la Plaza Cívica, que aunque no contiene una estructura ambiental fuerte, goza de algunos elementos ambientales representados en especies arbóreas y es un lugar que incluye actividades de contemplación, igualmente de descanso, de recreación pasiva y comercio de todo tipo, incluyendo venta de productos de origen. Al igual que en el Parque Central, como punto de inicio del recorrido, se identifican elementos escultóricos que se consideran hitos y es un nodo de actividades reconocido en el área de estudio y en general para toda la ciudad de Neiva. Los siguientes tramos, comprendidos entre la carrera tercera y avenida Circunvalar y en relación al eje longitudinal del recorrido, demuestran un paisaje caótico invadido de actividades comerciales formales e informales y que además pierde la calidad de calle como senda peatonal para incluir al automóvil como protagonista de las dinámicas contiguas. Una de las vías transversales a este eje longitudinal de recorrido, la carrera segunda, se constituye como uno de los ejes principales del sector, ya que soporta la movilidad con relación al transporte público y reitera las dinámicas de congestión y contaminación auditiva. En referencia a esta línea de movilidad transversal, hasta la avenida Circunvalar se expone un paisaje solitario invadido por actividades de reciclaje y habitantes de calle que originan sensaciones de inseguridad e intranquilidad. Como remate final, como remate visual además, ante el eje del recorrido analizado se encuentra el sistema biótico conformado por el río Magdalena, epicentro de fauna y de flora en su estado natural y que exhibe la riqueza de la estructura ecológica principal. Aunque es un lugar que genera tranquilidad visual, en él se desarrollan actividades comerciales representadas en unos puntos de venta de productos derivados del río y es un lugar de estadía de habitantes de calle en algunos otros puntos. Con relación al segundo
Elemento de trabajo, la construcción inicial de un mapa cognitivo, según lo determinado por Kevin Lynch. El mapa cognitivo es el instrumento principal para el desarrollo del ejercicio. En concordancia con el concepto del ejercicio, permite abarcar la identificación de una serie de elementos que para el autor son sendas, bordes, barrios o distritos, nodos e hitos o mojones, a partir de los cuales se presenta la posibilidad de adquirir o codificar o recordar o manipular la información sobre la naturaleza de su entorno, pues en otras palabras, hacer una comprensión del contexto observado o de vivencia. Con referencia al contexto de estudio, siendo el centro tradicional de la ciudad de Neiva, lo repito, el ejercicio de construcción del mapa cognitivo exterioriza los siguientes elementos. Con relación a las sendas, se han identificado las líneas principales de movilidad en las que se reconocen dinámicas peatonales en menor proporción sobre 2 cuadras de la carrera quinta y 4 cuadras a lo largo del eje de la calle octava, y en mayor porcentaje ejes de movilidad vehicular de mayor o menor jerarquía que disponen su espacio para el movimiento de automóviles, motocicletas, transporte público, además de transeúntes. Se constituyen en líneas dinámicas de circulación permanente u ocasional. En segundo lugar, haciendo alusión a los bordes, algunas de las sendas identificadas en el punto anterior se perciben como elementos que permiten la fragmentación virtual o física del territorio. En este caso, la carrera segunda, la calle 10 y la avenida Circunvalar delimitan lugares, paisajes y actividades disímiles para el caso. Para el caso de la carrera segunda, define la partición entre la zona tradicional cultural del centro de la ciudad hacia el costado oriental, mientras que las actividades hacia el costado occidental son netamente comerciales. Mencionando la calle 10, se define la zona céntrica de la ciudad con la multiplicidad de usos que contiene hacia el sur, mientras tanto que hacia el costado norte se denotan agregaciones residenciales consolidadas. Por último, y siendo el borde más evidente, el de la avenida Circunvalar es el eje que permite la separación entre la existencia del sistema biótico en el que se encuentra incluido el río Magdalena y el Parque Isla. Expuestos estos elementos como bordes, reflejan rupturas espaciales o cambios de uso del territorio y asimismo o posiblemente límites antrópicos y naturales. Continuando con la caracterización de los barrios o distritos, es factible observar que ellos están definidos por las aglomeraciones que hacen parte del tejido urbano y que se diferencian entre ellas por la vocación de la zona, y así se denota que un primer distrito demuestra las actividades propias culturales de culto, también de servicios institucionales, educativos y de recreación pasiva presentes en el microcentro de la ciudad. En segunda instancia, se ha determinado un distrito que exterioriza actividades de alta dinámica comercial y que acoge población flotante. Y en un tercer lugar, con relación a un tercer distrito, que como se dijo en el anterior elemento de estudio y que se ve representado en color amarillo, señala la existencia de zonas consolidadas con desarrollo de vivienda unifamiliar en su mayoría. Como penúltimo elemento de estudio, es pertinente definir los nodos que se despliegan que despliegan diversas actividades, que con relación al mapa que se presenta se pueden identificar actividades distintas debido a la composición del área con relación a sus usos, entre ellos nodos recreacionales y de contemplación, nodos de encuentro representados en plazas y parques y nodos de actividades comerciales de compra y venta de mercancía, asimismo venta de productos alimenticios no procesados, entre otros. Como bordes que son, se muestran como puntos estratégicos a los que se puede ingresar y son focos de los que se parte o hacia donde se encamina la población. Por último, y como elemento complementario inscrito, algunas veces en los nodos se describen los hitos. Se perciben como elementos individuales penetrables o no, de acuerdo a su escala, y que se acreditan como un tipo de referencia y un instrumento de creación de imagen urbana, al igual que los nodos. Con relación a estos, los nodos son de menor escala, los hitos, o proporción, y con relación al contexto de estudio se pueden encontrar edificios representativos, centros comerciales, como puntos comerciales que son, objetos escultóricos, monumentos, además de parques y plazas, que en este caso también pueden ser nodos por las actividades que se desarrollan ahí, en estos parques y plazas, pero también pueden constituirse como hitos con relación a la escala de ciudad. Con respecto a la ecología del paisaje,
Forman explicó contundentemente cuál es la ecología del paisaje, abordando desde una perspectiva humana los paisajes, las regiones, el territorio, los continentes. Mostró conceptos como los mosaicos, paisajes, parches, pasillos, corredores, etc. Asimismo trató desde su óptica el impacto en el territorio, las modificaciones antrópicas y las naturales, buscando percibir y descubrir nuestro contexto social y ambiental. Es importante resaltar cómo las regiones no tienen límites, pero el hombre sí coloca límites que la ecología no respeta ni tiene por qué. El paisaje se ve afectado de manera antrópica, especialmente por las carreteras que se vuelven como venas abiertas en el territorio. Algunas siguen el curso de la geografía, mientras que otras rompen el panorama. Otras actuaciones graves, como la minería abierta, se juntan y afectan la usanza de la biótica, de la fauna, del aire y del agua. Por ende, los corredores ecológicos se ven ajustados, modificados o destruidos. Pero la naturaleza también influye y modifica los paisajes. Estos no son iguales, puesto que el paisaje se constituye en un organismo vivo y asimismo tiene una estructura influenciada por los miles de años, llamados flujos. De este modo, la ecología del paisaje determina jerarquías. Por otra parte, Kevin Lynch nos arrojó términos en el escenario urbano y de paisaje como los nodos, hitos, sendas, barrios y bordes de un territorio, los cuales en los dos primeros ejercicios, tanto en el estudio de la Reserva Protectora Van der Hamen como en el componente material y cultural, pudimos realizar siendo los mismos elementos de estudio y reflejados en todo el territorio escogido, tanto urbano como rural o de campo. Estos pueden ser objeto de estudios de paisaje, buscando los parches, los mosaicos, los paisajes, pasillos, y al igual dentro de ellos buscar los hitos, los nodos, las sendas, los barrios. Encontramos diferentes situaciones, algunas favorables, otras no, pero que pueden ser objeto de intervenciones para su recuperación o restitución, con el fin de devolver o mejorar las zonas actuadas y afectadas por el tiempo, el desuso, las intervenciones antrópicas y el trabajo de la naturaleza. Esto con respecto a los dos primeros ejercicios. En estos ejercicios desarrollados se enmarcaron en las realidades pasadas, presentes y futuras, donde tuvimos que hacer recorridos, paseos, contemplaciones, paisajes, sus afectaciones y sus bondades de la ecología con sus especies bióticas y de fauna y cómo encontrar los corredores ecológicos. Pudimos observar, fotografiar y pintar sus especies nativas, foráneas e invasoras, conocer su lugar de procedencia, el uso de que se les da, sus nombres científicos y características de las mismas que las diferenciaban de otras. Concordaron en que las áreas de estudio requerían de todos los componentes expuestos en la parte inicial. Sin embargo, los tres ejercicios sí reconocían que había que desarrollar la historia, usos, afectaciones. Y tomando como primero la historia, investigamos lo referente a su existencia, su porqué el paisaje inicialmente, qué había sucedido en el territorio, en el tiempo, cuál era su composición territorial frente a hitos, nodos, bordes, barrios y sendas, los usos, el uso dado al territorio al bien, sus condiciones reales y afectaciones. Y en las afectaciones, qué intromisiones antrópicas se habían desarrollado en ese territorio como primera parte para determinar un eje central que es donde nosotros comenzamos a encontrar el mejor o el mejor referente de la arquitectura colonial que se encuentra en la ciudad de Neiva, en Huila. A continuación tenemos nuestro caso de estudio de patrimonio cultural. El templo colonial como hito de la vida huilense. Inmerso en la categoría de patrimonio cultural y catalogado como bien de interés cultural, el Templo Colonial de Neiva está localizado en el departamento del Huila, en el contexto del centro tradicional de la ciudad capital. Hace parte del conjunto religioso Parroquia de la Inmaculada Concepción, La Nación 2012. Su valor histórico. Fue inicialmente construido desde el año 1550 y en 1791 tuvo que ser reedificado, teniendo en cuenta que la edificación evidenciaba un alto grado de deterioro y ruina. Vega 2011. Jordán Díaz comenta, la iglesia se hallaba toda vencida y cuarteada desde sus cimientos hasta el enmaderado, y que era preciso echar a tierra mucha parte de las paredes y reedificarla de nuevo, y computaron un costo de 8.000 pesos para la obra. Vega 2011.
El proceso de restauración y reconstrucción del templo incluyó diversas y considerables intervenciones, incluyendo construcciones de paredes en moderado y encañado, proceso de cornizamiento, entre otros. Las obras se extenderían hasta el siglo XIX y de acuerdo a las fuentes consultadas, se vislumbra la finalización de las obras hacia la segunda década del periodo enunciado debido a las múltiples obras de mantenimiento y presupuesto. El templo colonial ha sido reconocido como Monumento Nacional y Monumento Arquitectónico del Departamento, La Nación 2012. El edificio en cuestión se identifica como un patrimonio material. Sus características. El templo, enmarcado en el tipo de arquitectura colonial religiosa y desde su construcción, el inmueble conserva elementos originales de la arquitectura antigua de la ciudad, La Nación 2012. Se proyectó como un edificio compacto de una sola nave a doble altura, cuyo coro se encuentra localizado en la parte frontal como visual directa al acceso principal al que se accede a través de una escalera en caracol. La torre, como elemento jerárquico de la composición, está seccionada en tres cuerpos, cada uno de ellos identificado con vanos en arcos de medio punto y se denota un remate de forma piramidal en mampostería. La fachada oeste presenta el vano principal que corresponde al acceso, igual que en el caso de la torre, el arco de medio punto es la constante en el desarrollo de los vanos. Se evidencian dos accesos secundarios laterales, también llamadas puertas del perdón, las cuales guardan las mismas proporciones y detalles formales desde su constitución como vano. Dicho acceso y con relación a su eje, que marca la simetría vertical, se ve completando en su parte superior con un rosetón como elemento ornamental del conjunto de la fachada elevado y que jerarquiza su localización, y por el arco foral y rematando en su parte posterior con ábside o camarín, donde está colocada la imagen principal de la patrona de Neiva, la Inmaculada Concepción, Vega 2011. Valor estético. Es un edificio colonial con elementos originales. Su construcción evoca la primera catedral en Huila con su campanario de 5 calles, una sola nave y fachadas blanqueadas, con solar persistente, manteniendo parte de su verde inicial. Las características del inmueble definen una arquitectura colonial que evidencia pulcritud con relación al monocromatismo de su exterior y un equilibrio armónico entre llenos y vacíos. Y como último tenemos el valor simbólico. El primer templo representa la espiritualidad de los huilenses. Además, influyó mucho en la vida de los propios, que otros usos, además, inclusive que la política. Siempre ha sido un baluarte urbano de los comienzos de la ciudad hasta el siglo XX. Cabe resaltar que es un bien inmueble de considerable belleza y riqueza, tanto histórica como arquitectónica. Es el referente por antonomasia de la memoria del colectivo social y del colectivo urbano de la ciudad. El templo colonial de Neiva, primera catedral, donde la historia la enmarca como lo más influyente de la vida urbana del departamento. Hito memorable e inserto en la vida espiritual de los huilenses, que siempre lo vieron como su referente más representativo de la cultura y de la historia opita. Edificio vernáculo de carácter religioso que mostraba el paso español por estos lugares. Un gran patrimonio que pudimos investigar, aunque la información realmente es poca y que determina que con más tiempo podríamos llegar a desarrollar un estudio de una joya histórica para el país, puesto que hace parte de nuestra historia, pero no la conocemos lo suficiente. Sus paredes blanqueadas a la cal, sus calles claramente establecidas con yeserías, la nave central de este tipo de construcción, guardan un equilibrio suficiente para determinar su gran valor. Gracias.